Hoy, martes 4 de marzo, la Iglesia celebra a San Casimiro de Polonia, llamado por los polacos como el pacificador. Fue el tercero de los 13 hijos de Casimiro IV, rey de Polonia y de Isabel de Austria. Muy devoto desde la infancia, Casimiro se consagró a la oración y a la penitencia, rechazando toda blandura consigo mismo. Casimiro vivía siempre en la presencia de Dios y era tranquilo, alegre y simpático a todos. Su amor a Dios se traducía en amor a los pobres, que son miembros de Cristo. Por obediencia a su padre, Casimiro tuvo que partir a la frontera con Hungría como cabeza del ejército para defender a los nobles de ese país de su antiguo y tirano rey. Sin embargo, no tuvo mucho éxito y ante el temor de iniciar una nueva e injusta guerra, el santo prefirió entregarse nuevamente al estudio y la oración y renegar de tomar las armas, pese a los ruegos de su padre y de los nobles. Asimismo, en la corte se habló de casarlo con la hija del emperador Federico III, pero Casimiro no quiso ni pensar en renunciar al celibato que se había impuesto. Casimiro además se destacó por el celo en la fe, por la castidad y la penitencia, la benignidad hacia los pobres y la devota veneración a la Eucaristía y a la bienaventurada Virgen María, y a un joven consumido por la tuberculosis descansó piadosamente en la ciudad de Grodno, cerca de Vilna, en Lituania, 1484. Etimológicamente, Casimiro significa aquel que invoca, enseña, promueve la paz. Es de origen polaco, patrono de Lituania, proclamado por el Papa Urbano VIII en el año 1636 de la diócesis de Grodno, de los reyes, de los príncipes, de los laicos solteros, protector contra la peste. Casimiro nació en el año 1458 en Cracovia. Era el tercero de los 13 hijos de Casimiro, rey de Polonia. Muchos santos han salido de familias muy numerosas, y de esta clase de familia llegan a la Iglesia católica excelentes vocaciones. Su madre Isabel, hija del emperador de Austria, era una fervorosa católica y se esmeró con toda el alma porque sus hijos fueran también entusiastas, practicantes de la religión. Ella, en una carta a una amiga, hace una formidable lista de las cualidades que debe tener una buena madre, y seguramente que esas cualidades fueron las de que practicó con sus propios hijos, y además de la educación que le dieron sus padres. Casimiro tuvo la gran suerte de que el rey le consiguió dos maestros que eran buenísimos educadores, el padre Juan y el profesor Calímaco. El padre Juan era polaco y dejó fama de ser muy sabio y muy santo, pero su mayor honor le viene de haber sido el que encaminó a San Casimiro hacia una altísima santidad. El profesor Calímaco era un gran sabio que había sido secretario del Papa Pío II y después estuvo 30 años en la corte del rey de Polonia, ayudándole en la instrucción de los jóvenes. Calímaco dijo: Casimiro es un adolescente santo. Y el padre Juan escribió también: Casimiro es un joven excepcional en cuanto a virtud. Claro está que no basta con recibir una buena educación de parte de los papás y tener buenos profesores, sino que es necesario que el joven ponga de su parte todo el empeño posible por ser bueno, pues de los otros 12 hermanos de Casimiro que tuvieron los mismos profesores, ninguno llegó a la santidad, y algunos hasta dieron malos ejemplos. En cambio, nuestro santo llegó a una altura de virtud que admiraron a los que lo conocieron y lo trataron. Dicen los biógrafos de San Casimiro que su más grande anhelo y su más fuerte deseo era siempre agradar a Dios. Para eso trataba de dominar su cuerpo antes de que las pasiones sensuales mancharan su alma. Siendo hijo del rey, sin embargo, vestía muy sencillamente, sin ningún lujo.
Se mortificaba en el comer, en el beber, en el mirar y en el dormir. Muchas veces dormía sobre el puro suelo y se esforzaba por no tomar licor. Y en esto, en un palacio real, donde la gente era bastante inclinada a una vida fácil y de muchas comodidades y comilonas. Para Casimiro, el centro de su devoción era la pasión y muerte de Jesucristo. En aquellos tiempos, los maestros espirituales insistían frecuentemente en que para ser fervorosos y crecer en el amor a Dios, aprovecha muchísimo el meditar en la pasión de Jesucristo. Nuestro santo pasaba mucho tiempo meditando en la agonía de Jesús, en el huerto y en los azotes que padeció, como también en la coronación de espina y las bofetadas que le dieron a nuestro Señor. Ratos y ratos se estaba pensando en la subida de Jesús al Calvario y en las 5 heridas del crucificado, y meditando en el amor que llevó a Jesús a sacrificarse por nosotros. Le gustaban los Cristo muy sangrante, y ante un crucifijo se quedaba tiempos y tiempos meditando, suplicando y dando gracia. Otra gran devoción de Casimiro era la de Jesús sacramentado. Como durante el día estaba sumamente ocupado ayudando a su padre a gobernar el reino de Polonia y de Lituania, aprovechaba el descanso y el silencio de las noches para ir a los templos y pasar horas y horas adorando a Jesús en la Santa Hostia. Sus preferidos eran los pobres. La gente se admiraban de que, siendo hijo de un rey, nunca ni en sus palabras ni en sus tratos se mostraba orgulloso o despreciador con ninguno, ni siquiera con los más miserables y antipáticos. Un biógrafo, enviado por el Papa León X a recoger datos acerca de él, afirma que la caridad de Casimiro era casi increíble, un verdadero don del Espíritu Santo, que el amor tan grande que le tenía a Dios lo llevaba a amar inmensamente al prójimo, y que nada le era tan agradable y apetecible como la entrega a todos sus bienes en favor de los más necesitados, y no solo de sus bienes materiales, sino de su tiempo, sus energías y su influencia. Y no solo de sus bienes materiales, sino de su tiempo, sus energías, su influencia respecto a su padre, y de su inteligencia, que prefería siempre a los más afligidos, a los más pobres, a los extranjeros que no tenían a nadie que los socorriera, y a los enfermos, que defendía a los miserables, y por eso el pueblo lo llamaba el defensor de los pobres. Su padre quiso casarlo con la hija del emperador Federico, pero Casimiro dijo que le había prometido a la Virgen Santísima conservarse en perpetua castidad, y renunció a tan honroso matrimonio. Los secretarios y otras personas que vivieron con Casimiro durante varios años estuvieron todos de acuerdo en afirmar que lo más probable es que este santo joven no cometió ni un solo pecado grave en toda su vida, y esto es tanto más admirable en cuanto que vivía en un ambiente de palacio de gobierno, donde generalmente hay mucha relajación de costumbre. La gente se admiraba al ver que un joven de 20 años observaba una conducta tan equilibrada y seria como ya tenía uno de 60. A su padre, el rey le advertía con todo respeto, pero con mucha valentía, las fallas que encontraba en el gobierno, especialmente cuando se cometían injusticias contra los pobres, y el Papa atendía con rapidez a sus peticiones y trataba de poner remedio. Casimiro llegó a lo mismo que a San Luis Gonzaga, San Gabriel de la Dolorosa, San Estanislao de Kostka, San Juan Berchan y Santa Teresita de Jesús, a una gran santidad en muy pocos años. Se enfermó de tuberculosis y el 4 de marzo del año 1484, a la corta edad de 26 años, murió santamente, dejando en todo lo más edificante recuerdo de la bondad, de la pureza,
Lo sepultaron en Vilna, capital de Lituania. A los 120 años de enterrado abrieron su sepulcro y encontraron su cuerpo incorrupto, como si estuviera recién enterrado. Ni siquiera sus vestidos se habían dañado, y eso que el sitio donde lo habían sepultado era muy húmedo. Sobre su pecho encontraron una poesía de la Santísima Virgen que él había recitado frecuentemente y que mandó que la colocaran sobre su cadáver cuando lo fueran a enterrar. Esa poesía que él había propagado mucho empieza así: cada día, alma mía, di a María su alabanza. En su fiesta la honrará y su culto extenderá. Hasta después de muerto, quería que en su sepulcro se honrara a la Virgen María, a quien le tuvo inmensa devoción durante toda su vida. San Casimiro trabajó incansablemente por extender la religión católica en Polonia y Lituania. Estas dos naciones han conservado admirablemente su fe católica, y aún en este tiempo, cuando las gentes ven que está en peligro su religión, invocan al santo joven que fue tan entusiasta por nuestra religión y demuestra con verdadero prodigio lo mucho que intercede ante Dios en favor de los que lo invocan con fe. San Casimiro ruega por nosotros.